Okay, ¿Cómo va todo? súper bien. Me encantó tu entrevista a Yan Yan. Ah, la viste, bien. Sí. Casi no acaba esa entrevista. Ah, Tres sí, yo te horas. iba a decir que, Adrián, mira, No, no. una hora que a las 7 Una tengo hora, que darle una hora. cena a la bebé. Sí, sí, sí. No, y la de antes de ayer fue el sábado, fue de una hora puntual. Para que no Claro. pase eso otra vez. Porque es que uno se fuera a hablar. Y ya quería seguir. No, yo me imagino. Pero también es súper edificante lo que hablaron, así que Claro, claro, claro. Y bueno, vamos a ver esta hora también. Nunca lo había hecho tan temprano. Pues, es tú verdad. sabes, en Sí, comparación. siempre como Sí, a las en 7, comparación. en verdad. 7, 8, 9 lo he hecho. Pero bueno, para probar esta hora, como que a esta hora está todo el mundo, o sea, antes de empezar este live, vi que todo el mundo estaba abriendo live. Como que es Claro. de la hora De, de, de los de los live. live. Sí, Pero bueno. Si tú quieres podemos poner pues un sí, chin, que venga más gente o lo que tú quieras. está bien, sí. Mientras la gente va llegando ahí. Pues sí. ¿Y cómo te ha tratado la cuarentena? Tú sabes que yo básicamente he estado en cuarentena desde agosto que nació mi bebé, como quien Claro, dice. Entonces, para mí ha sido un poco más de lo mismo, pero de repente cuando tú estás como que obligatoriamente en tu casa, te da como ganas de sí, salir, de ir a que la no es una playa, de ir a las elección, montañas, exactamente. claro, que Pero no es una también tú elección, sabes, sí, tú sabes que yo he estado súper pendiente del tema de la pandemia por el mismo tema de que estamos coproduciendo con China. Desde enero claro, yo estoy every day siguiendo, así como aquí el Ministerio de Salud Pública está sacando diariamente el resumen del estatus del país con respecto sí, al COVID. Yo he estado, como quien dice, igualmente de atenta con la evolución de la enfermedad en China, desde el claro, 20 de enero, desde antes, del 18. claro. Entonces, Porque a ti un era que más duro poco... te ha dado en cuanto a proyectos. La verdad es que sí. O sea, Claro, ha sido... Mira, honestamente, me ha dado duro, pero pudo haber sido mucho peor. ok, Porque nosotros teníamos planteado por el calendario de producción estar filmando en enero en China. Entonces, de hecho, yo hablaba mucho con Miguel, que va a estar haciendo casting con nosotros, que la actriz principal que va de República Dominicana va a ir a filmar a China, porque ellos quieren que vayan a filmarse una escena allá con una cosa ahí de Kung Fu. Eh, Miguel me decía de que no, porque a él le encanta China. Él me decía que no, cuando terminemos de filmar, entonces yo me quedo para celebrar Año Nuevo en China. Y relajábamos mucho, todo noviembre y diciembre estuvimos relajando con eso. claro, Y en diciembre yo tuve que tomar una decisión de retrasar el proyecto. Entonces el proyecto se retrasó para iniciar en enero en China, en el calendario de que filmábamos primero, antes de Año Nuevo, las escenas que son en China y luego vendríamos a filmar para acá. Eh, y claro, fue una decisión que yo tuve que tomar a finales de noviembre por un tema de unos permisos de viaje claro, y, y me costó eh, por tema de talento, tema del crew. Y fue una decisión bastante difícil porque o sea, estamos trabajando con la ley de cine y yo tuve hasta que devolver cheque de inversión. claro, Porque yo no podía usar el dinero es el año pasado, lo tenía que ejecutar para el año pasado, entonces fue un proceso de cancelar contrato, devolver cheque, y es muy fuerte, y donde un inversionista a quien tú le aseguraste, mira, yo voy a poder ejecutar el total de este presupuesto antes del 30 de diciembre, porque su año claro, fiscal cierra el 30 de diciembre, y tú dices que no, mira, toma para atrás el dinero, que no lo puedo usar. claro, Eh, pero al final fue la mejor decisión porque no puse en riesgo el dinero de los inversionistas. O sea, fue algo más como al final de cuentas de un tema de crew que se había comprometido conmigo mientras había otros proyectos. Por suerte muchos pudieron migrar y encontrar otro proyecto con lo cual trabajar. y que no te agarró Pero allá tampoco.
Exactamente, porque me hubiese Que esto sí tocado hubiera sido, con un claro. presupuesto limitado, que fue el presupuesto que me aprobó de Cine para lo que va a ser la filmación dominicana en China. Hay un presupuesto bastante limitado. Eh, entonces, imagínate, me hubiese tocado un lockdown, todo mi crew dominicano que va a filmar en China se hubiese tenido que quedar casi 3 meses Y de a costa hotel, de de la comida, producción, claro. o sea, con un dinero que no iba a dar para eso. Entonces también iba a ser un ¿Ustedes pensaban tema. grabar cuántas semanas? ¿Una semana, 2 semanas? Eh, nuestro coproductor chino quería filmar 3 semanas, pero al final se redujo a 2. Ok, Eh, y había unas cuantas cosas que ellos querían hacer, como de pick-ups de la ciudad, porque nosotros vamos a tener apoyo de varios gobiernos locales para incentivar el turismo. Ellos tienen, hay muchos fondos en China, como en Italia, en Europa. No sé qué países de América Latina quizá también tengan ese tipo de fondos, que son fondos más para promoción turística. Eh, y nosotros vamos a recibir algunos apoyos en China para filmar y entonces incluía no solamente parte de la ok. trama, sino también Te ese voy a tipo parar de. aquí, Ok, para sorry. no irnos Tan tan técnico. avanzados. Sí, sí. Está No, y bien. para que la gente también, los que están empezando a entrar y los que Ok, no te conocen, o los que son ok. de afuera, como que tengan un contexto de ti. Perfecto, perfecto, Entonces, perfecto. María Victoria es una productora de cine dominicana que está haciendo un proyecto de largometraje que se llama Chofán, la película, y es la primera coproducción entre Latinoamérica y China. Es correcto, no estoy equivocado, ¿cierto? Sí, es correcto. O La, sea, es la- la primera te, coproducción te que corrijo, se puede... Dale. no, te corrijo solamente un tema y es que es la primera coproducción para estreno en salas, porque, por ejemplo, Ok, mi coproductor tiene un proyecto de realidad virtual que tuvo en Venecia, que es con Brasil, pero vamos a decir que la primera película que va a ir a cines ok, es este. ok. Entonces, voy a empezar un poco... ¿Cómo fue que tú empezaste? Tú empezaste, me dijiste a los 16 años. Sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue en el 2006. Yo hice un diplomado de guión de cine en Pero tú UNIBE que estabas en el colegio, hicieron. me imagino. Sí, yo también en el colegio. Exacto, tú estabas en el Eh, colegio y tenías ya como interés en Sí, eso del exacto. cine. Tenía interés en escritura, sobre todo. Me gustaba mucho el cine, pero como cualquier persona que le guste el cine y ver películas. Claro, Y qué sé yo, parece que tenía mucha creatividad y me interesó hacer ese diplomado. Sobre todo porque aquí todavía no existía per se una industria como la conocemos hoy en día de cine. claro. Aquí había pocos productores que estaban sacando adelante películas y le tomaba mucho tiempo y era muy riesgoso financieramente hacer una película en ese entonces, por lo tanto era difícil, era una industria como quien dice incipiente, aunque se Claro. producía bastante, pero nada que ver con lo que estamos viendo hoy en día. Pero también tú a Entonces, los 16 años, tú lo que querías era como empaparte de todo eso. claro, entonces no había nada, como quien dice, o sea, ahora mismo hay muchísimos talleres de cine, la Cinemateca, Intec, o sea, en todos lados hay ahora mismo Oportunidad, sí, de oportunidad de formación. aprendizaje y yo no había visto un diplomado de guión, tenía, como te decía, mucho interés en la escritura y le pedí que por favor a Pedro Cavilla me dejara hacer el diplomado de guión porque era para universitario, tenía como una serie de requisitos. Y yo, pero yo tenía el colegio, pero de verdad a mí me interesa muchísimo. Y bueno, me permitieron hacer el diplomado y fue la verdad que increíble. Ok, entonces después de que tú hiciste este diplomado, ¿qué pasó? Después que hice ese diplomado, hice en Funglode, se hizo el primer taller que se llamó Primera Toma, que bueno, él se ha repetido muchísimas veces y es básicamente un taller de introducción a la producción de cine y televisión que lo daba Irving Vincent y George Argento. Irving Vincent, el papá de Vin Diesel. Y yo hice la primera edición de ese programa, que también estaba en el colegio, me compaginó con los exámenes finales.
Entonces yo corriendo iba a hacer mi examen final y me iba corriendo a Funglode. Preparándote para lo que es el cine en general. La corredera. Básicamente de la corredera, exactamente. Ok. Entonces, después de eso, tú te fuiste del país, ¿no fue? Al año siguiente de eso fue el primer Festival de Cine Global Dominicano. Yo ahí fui voluntaria, yo me mudé a Santiago y viví en Santiago y me la pasaba haciendo taller en Funglode y se hizo un One Race, que es la fundación de Vin Diesel, hizo un programa nuevo que era parecido al que ya yo había participado, pero como el papá de Vin trabajaba en NYU, ellos hicieron un programa con la universidad que se llamaba Higher Education Opportunity Programs y llevaron a un grupo de dominicanos a Nueva York a hacer un programa de verano de introducción a cine y televisión, que esa fue mi experiencia en NYU y yo hice ese programa allá con ellos. Entonces ya ahí yo entré a cuarto de bachillerato después de eso y decidí irme a estudiar en Madrid. Ok. Entonces, yo sé que han pasado muchas más cosas importantes Sí. desde que tú te graduaste hasta el punto de la película. Pero si comienzo a preguntarte de todo eso, No, al final no vamos a no. llegar como Se va a diluir a- todo. Sí, exacto. Entonces, vamos a empezar con Chofán ahora. ¿Qué es tu proyecto? ¿Qué es el proyecto que tú vas a hacer realidad? Claro. ¿Cómo empezó el proceso creativo y cómo empezó, de dónde surgió la idea de hacer Chofán? O sea, ¿cómo se dio todo eso para que el proyecto comenzara a surgir desde la idea? Bueno, te puedo decir que de nuevo Funglode y de Cine, o sea, ya había una ley de cine, o sea, se estableció la ley de cine, se empezó a producir bastante en el país y sobre todo Tanya Ballet empezó a impulsar mucho lo que eran los talleres de desarrollo. Y en Funglode se hizo un taller de desarrollo junto con DG Cine. Y en ese taller me reencontré con Eduardo Jaar, que fue Ok, estudiante de otra generación del diplomado de Pedro Cavilla y también del programa de Irving Vincent, el papá de Ben. Y nosotros fuimos ahí con otro proyecto que Irving estaba empecinado, que Eduardo terminara de escribir y que yo dirigiera. Pero honestamente yo no, yo estudié dirección y producción, yo estudié ambas diplomaturas en Madrid. Entonces, Irving estaba empujando mucho para mí como directora. ok, Y llegamos a ese taller de desarrollo con ese proyecto, pero al final yo le dije a Edu, mira, yo no me siento muy cómoda con ese proyecto, no creo que quizás yo sea la directora ideal. Y él me dijo, bueno, yo tengo otro proyecto que se llama Chofán. Y yo dije, bueno, déjame chequearlo. Y me acuerdo que la primera presentación que Tanya siempre pone a uno a hacer como un pitch de sí, tres sí, sí, minutos sí, a todos los productores. Yo no sabía nada del proyecto. O sea, yo estaba en el aire. Y le dije, pero le prometo que al final del taller yo me voy a empapar y voy a tener una claro. propuesta como productora para este proyecto. Y bueno, nos fajamos en ese taller que también estaba Yolanda, Yolanda Barras. Yolanda Barraza. Y claro, le dimos mucha vuelta al proyecto y ahí fue que yo me enamoré y le dije, Eduardo, este podría ser un proyecto de coproducción entre República Dominicana y China, porque la trama lo aguanta. Eh, Claro. no sería una coproducción forzada, porque los personajes principales es un chino y una dominicana. Eh, y empezamos a trabajarlo como un proyecto de un taller. Entonces ahí, Ok. como quien dice, arrancó todo. ¿Y el primer empujón que tuviste, así como de fondo, de apoyo, qué fue? ¿Cuál fue? Mira, el primer empujón vino de parte propia Ok. y de parte de mi pareja, de Bolívar Gómez, Ujú. que Un me saludo a Bolívar. empujó. Yo creo que él anda por ahí, entre Bolívar la es gente uno que de los está conectada. músicos más chéveres y más conocidos aquí del país, para los que no son de República Dominicana. Él hace música de todo tipo, folclórica, popular, o sea, Ingeniero de sonido. sí, ingeniero de sonido también. Tenemos que hacer algo con él eventualmente. Y entonces, lo primero fue identificar, ok, yo que tengo un proyecto de coproducción, ¿cómo yo voy a encontrar un coproductor chino? Desde República Dominicana, esta isla. Lo único que yo conocía era la
alguna que otra persona de la comunidad dominico-china, que en realidad eran taiwaneses. Ok, Y dije, bueno, la mejor opción que tengo es irme al mercado más internacional, que ya yo tenía experiencia, porque cuando estudié y trabajé en España, me había tocado ir al Marché du Film de Cannes. Entonces dije, es el mejor escenario para yo intentar encontrar un coproductor. Entonces, vamos a decir que el primer empujón de fondo fueron fondos propios, para llevarme a lo que es el mercado y hacer el primer contacto con lo que sería la industria de cine china, de la cual yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Si quieres te puedo ok. hablar un poco de esa experiencia. Creo que puede ser interesante si hay Claro, claro. productores conectados, no sé. Eh, y básicamente ese año, eso fue en el 2015, eso, no, mentira, fue en el 2014, que fue el China Summit. Y fue la primera vez que la industria de cine china hizo, como quien dice, un despliegue inmenso, para dar a conocer su cine y su nueva política, sobre el cine, con respecto al mundo. Entonces ellos hicieron lo que fue el China Summit. Déjame, te voy a buscar una cosita y te lo voy a mostrar, que básicamente fue una serie de encuentros con la industria, donde China presentó cuál era su estatus actual en la industria cinematográfica, eh, y sus intereses, sus fortalezas y debilidades también. Ellos fueron muy abiertos en donde ellos eran débiles como industria Claro. cinematográfica. Esta fue una de las cositas que yo traje del China Summit. Está un poco al revés, pero bueno. Sí, sí. Eh, Y una pregunta, para tú participar ahí, tú ajá. hiciste un proceso online, me imagino, donde tú pagabas seguro un fee, una inscripción y ya todo corría por tu cuenta. Sí, tú sabes que el Marché du Film abre sus inscripciones como desde enero, y entonces dependiendo con qué tiempo tú compras tu badge para entrar al Marché, pues es la escala de precios también en cuanto a tiempo y en cuanto a nivel de acceso. Hay diferentes Ok, niveles para tu poder acceder al mercado. Y ese año, bueno, yo me aseguré que como iba a haber el China Summit, era importante que yo estuviese ahí, y yo lo hice con tiempo suficiente para tener el batch con más acceso al menor precio, porque para un productor que está claro, empezando y que es un productor independiente es súper importante hacer las cosas a tiempo en cuanto al tema claro, de mercados, porque si lo haces a última hora te va a salir por 3 veces el precio y no te merece la pena, porque al final tú vas ahí. Para mí los mercados son como esos memes que dije, this meeting could have been an email. sí, Esos son exacto, para mí los mercados, o sea, son un montón de reuniones que pudieron haber sido un email donde el 90% eh, no son fructíferas, pero hay un 10% que te funciona para algo. y por lo Y, menos y te en- conocen, que es importante. sí, y, Que creo y que el es, objetivo principal, yo pienso personalmente, de los sí, mercados es que te conozcan en persona. claro, eso es esencial, pero también en este caso, donde la primera vez, o sea, el marché, tú tienes reuniones de 10 minutos. Tú haces el pitch, intercambia tarjeta, ok, bye bye. Y hay mucha de Claro. esa gente que tú no vas a volver a saber de ellos, ever, again. Y tú fuiste con el guión, ¿ya un desarrollo completo o tú estabas todavía en reescritura de guión? Eh, Estábamos en reescritura, todavía estamos en reescritura, o sea, el guión se Pero en ese escribe, se momento escribe. ya tenías el guión Había, completo. había un guión completo, pero en cuanto a lo que es coproducir con China, eso te sirve como el 50% para algo, o sea, no te sirve totalmente, Claro, porque tú sabes que es un sistema político muy particular y todo tiene que pasar por la censura. Entonces, tu coproductor, tú le vas a entregar o un concepto de proyecto o un guión, y ese guión va a cambiar muchísimo en base a lo que te diga tu coproductor que debe de ser esa película. Eh, claro. Para los parámetros de ellos. para los parámetros de ellos, porque también es un tema de un mercado diferente. Eh, entonces, fuimos, o sea, fuimos al mercado, y pude hacer los primeros contactos con los posibles productores que me interesaban.
intercambiamos, o sea, yo llevé obviamente un dossier del proyecto impreso, never again, llévense un iPad, tengan una presentación online, porque eso pesa muchísimo en el vuelo, o sea, eso no Claro, sirve de nada, y te con una fila de de documentos súper papeles, sí. pesados, o sea, no, nadie usa eso ya, antes sí. Entonces, fuimos allí, me pude reunir con varios productores. Esa fue una de las primeras veces que se estuvo probando una plataforma, una herramienta que lanzó el Marché, que se llama Cinando. Ajá. Y eso fue un palo. Cuando tú te inscribes en el Marché, si tú tienes un badge alto, te da el Te da la acceso membresía. así, ajá, te da el acceso a Cinando, y entonces ahí tú intercambias mensajes con las personas de la industria que te interesan. Entonces tú buscas, por ejemplo, productores, distribuidores, y ves quién anda buscando más o menos lo mismo que a ti te interesa o que se puedan complementar. Te intercambia los correos, muchísimos no te van a responder, pero hay algunos que sí, y entonces ya tú concretas lo que van a hacer esa reunión, y tú vas armando tu agenda Claro. en Una el pregunta. mercado. La DG Cine, en los últimos años, siempre ha enviado una comitiva al festival. Eso que tú hiciste cabe dentro de la comitiva que va. Ese año no, porque o Ok, sea, era uno de los primeros años que iba de Gecine. Yo no estaba al tanto. De Gecine también envía las cosas con mucho tiempo de antelación. Yo no estaba al tanto de lo que se estaba haciendo ni cómo se estaba organizando. Y yo, como ya había tenido la experiencia de ir al marché, yo había ido creo que 3 veces anteriormente. Sabía que me convenía estar ahí, sobre todo porque iba a estar el China Summit, porque solamente China llevó aproximadamente una comisión de 300, 400 personas de su industria, como ok, China. Aparte, empresas privadas también que siempre iban a estar ahí, pero en específico para el China Summit. Y cabe destacar que se hizo el China Summit porque ese año se había estrenado también la primera coproducción entre Francia y China, que es una película que se llama Wolf Totem, que dirigió Jean-Jacques Anod, y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia de Francia, por el ok, hecho de estrenarse en China. Entonces China claro. aprovechó para hacer este despliegue en conjunto con el Marché y hacer una presentación de, vamos a decir, este gigante que se está levantando, que es la industria cinematográfica china. Claro. Ok, entonces después de ese proceso, ¿qué pasó? Ok, voy a hacer un Eh, paréntesis. Para los que están sí. entrando ahora, nosotros estamos hablando de los procesos de producción de una película de forma como independiente también, de una coproducción internacional con China. En el caso de nosotros, pues en tu caso y en mi caso, que estamos haciendo como coproducciones internacionales, en tu caso con China y en mi caso con Colombia, lo que nosotros hacemos es que buscamos un coproductor internacional y ese coproductor nos abre el acceso a conseguir fondos en determinados países. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo acceder a fondos como Ibermedia, pero en tu caso, ok, puedo acceder a fondos como Ibermedia porque hay unos países que están inscritos en Ibermedia, que son los países de Hispanoamérica o iberoamericanos, pero en tu caso China no está en Ibermedia, pero tú tienes acceso a otros fondos que nosotros no tenemos acceso. Entonces cuéntame un poco sobre eso. Ok, te cuento, ahora que tú mencionas eso, porque iba para allá. Entonces, conozco varios productores. eh, el que más caso me hizo, porque obviamente hice una productora independiente de República Dominicana, el 99% de los productores con los que yo me reuní no sabía lo que era República Dominicana. What is that? Where is that? It sounds nice. Ya, era lo único que me Si decían. acaso Punta Entonces, Cana, no, no, ni siquiera Punta ni Cana, o siquiera sea, Punta Cana. nada, ni idea. Claro, Eh, entonces, me reúno con algunos de los productores. El que más me hizo caso fue como el que menos me interesó, que al final es mi coproductor hoy día. ok. Eh, y él, cuando se acaba el marché du film, tú sabes que después del mercado es que tú empiezas a hacer follow-up y ver quién en realidad está interesado en producir contigo. Claro, Eh,
Y él me escribe muy preocupado y me dice, me encanta el proyecto, pero mi país y tu país no tienen relaciones diplomáticas. Si yo coproduzco contigo, me van a quitar el permiso de coproducción para siempre y nunca voy a poder volver a hacer cine en China. Claro. Y yo, ok, es un reto muy grande. El país no tiene relaciones diplomáticas. Entonces se convirtió en un tema. Podemos seguir trabajando, pero no podemos firmar nada oficial todavía. O sea, te puedo enviar una carta de interés, podemos seguir trabajando sobre la historia, tú puedes decir que yo soy tu coproductor y vamos trabajando, nos vemos en Cannes el año que viene. O sea, ya me está comprometiendo en ir a Francia de nuevo. Y claro, se abre este muro gigante de relaciones diplomáticas. O sea, no hay relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China porque teníamos como 70 años de relaciones con Taiwán. Sí. Entonces ahí está el primer problema. No solamente no tengo acceso a fondos, sino es que no puedo firmar ningún tipo de acuerdo porque nosotros no reconocíamos a China como país. O sea, no podemos firmar ni siquiera un contrato. Entonces, ahí empezó, vamos a decir que una lucha titánica de paciencia y también de ver la forma en que pudiésemos de repente coproducir con un tercer país que nos sirviera de puente. Entonces, o podía ser Francia, pero no había ningún francés en nuestra historia. Que si tuviera relaciones diplomáticas con China. Y exactamente. Y que nosotros tuviésemos relaciones no solamente diplomáticas, sino también acuerdos de coproducción oficiales. Ok. Entonces, la opción recayó sobre España, que tenía un acuerdo oficial de coproducción con China, obviamente relaciones diplomáticas, y nosotros tenemos obviamente relaciones diplomáticas y acuerdo oficial de coproducción con España. Entonces empezamos a preparar el proyecto y buscarle la forma como una coproducción con un tercer país, pero la legislación internacional que implicaba el acuerdo oficial de coproducción entre España y China limitaba lo que estábamos queriendo hacer. O sea, no era posible. Por eso es tan importante que los productores se involucren en lo que es la creación de estos acuerdos oficiales de coproducción, que tengan contacto con DGCine. Yo me metí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, al señor Hugo, que es viceministro allá en el Mirex, que yo le tengo el teléfono explotado de mensajes, y obviamente a Bonnie en DGCine, a Ivette, y es importantísima esa parte porque al final esos acuerdos son lo que marcan lo que va tanto a favorecer nuestro proyecto como también a crearle sus limitaciones. Entonces, en el caso de nuestro proyecto, el acuerdo de coproducción entre España y China obligaba a que España fuese uno de los inversionistas mayoritarios en la película. Okay. Y eso entraba en conflicto con nuestra ley de cine. Sí. Entonces ahí empezamos a tener una situación en cuanto al tema financiero, de cómo voy a acceder a los fondos. Intentamos conseguir Vermedia, pero o sea, no compaginaba de ninguna forma como con una España, coproducción. No, ni siquiera con España, porque para España poder coproducir con China, España tenía que ser mayoritario que Dominicana y por lo tanto yo iba a tener una situación con el presupuesto y la ley de cine. Entonces no podía aplicar a través del acuerdo de coproducción entre España y China. ¿Y eso qué año estamos hablando? Eso fue entre el 2015 y el 2018. O sea, fueron 3 años que nosotros seguimos trabajando en el proyecto, buscando formas alternas, que no fuese una coproducción oficial, porque uno de los intereses principales era que pudiésemos estrenar la película en China. Okay. Entonces, ¿Ustedes aplicaron al fondo local? Al Fonprocine. Nosotros aplicamos a Fonprocine. De hecho, quería mencionar eso porque mucha gente me ha escrito con respecto a Fonprocine y el proceso de aplicación. Mencioné que vamos a decir que el primer empujón fue inversión propia,
en el proyecto, cuando nosotros aplicamos a Fonprocine, hay una parte de Fonprocine que indica que tú tienes que tener un presupuesto ya asegurado. Lo que nosotros presentamos fueron los gastos ya ejecutados en el desarrollo. Nosotros ganamos Fonprocine Desarrollo. Y lo que presentamos fueron las facturas de ir al marché, todo eso. Y con eso pudimos compaginar que ya teníamos una parte del presupuesto, no solamente asegurado, sino que ya estaba ejecutado. Entonces, por eso pudimos obtener ese año Fonprocine. Porque parte de, tú sabes, de los requisitos de Fonprocine. No recuerdo si fue Fonprocine 2014 o 2015 que nosotros ganamos, de hecho. Ok, entonces ya con ese empujoncito de desarrollo de Fonprocine y ya con el coproductor, ¿cuándo se materializa la relación diplomática entre los dos países y ya ustedes tienen carta verde? Recientemente se celebró el segundo aniversario de las relaciones diplomáticas, que cabe destacar que restablecimos las relaciones diplomáticas con China, porque fue que se rompieron durante la dictadura de Trujillo y después de 70 años se volvieron a restablecer. Pero ya ese es otro tema de otro proyecto. En mayo del 2018, exacto, en mayo del 2018, voy a mencionar a un gran amigo que se llama Jack Liang, que es de la Cámara de Comercio Dominico-China. En el interín te cuento que yo me estuve acercando a todas las asociaciones chinas que hay en el país, a todas las empresas que trabajan con las importaciones desde China, porque nosotros no teníamos relaciones diplomáticas, pero nuestras relaciones comerciales con China estaban viento en popa de hace mucho. Entonces, esa era la vía que nosotros estábamos buscando, como, bueno, esto es un tema comercial, es una película, aunque no hay relaciones diplomáticas, hay oficina comercial. Entonces me fui acercando, que si al CIRD, que a la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y en eso alguien me dice, yo conozco una persona que puede ser clave para ti. Y me introdujeron a Jack Liang, que es un joven chino que, bueno, él es ya dominicano, porque él llegó jovencito aquí, y él es muy apasionado del cine, pero él se mueve dentro de toda la área económica de este país y es un cerebro, la verdad. Entonces maneja muy bien el mandarín y la sociedad en China y cómo se debe manejar la parte de los negocios. Y a través de él me fui acercando y teniendo una percepción real de cómo iba la cosa con el tema de las relaciones. Y él me llama en mayo, y mentira, me manda un video, que fue el video en presidencia del establecimiento de las relaciones diplomáticas. Nosotros ya nos habíamos reunido para preparar un plan de aquí a, bueno, mentira, del 2018 hasta el 2020, ahora, para ver si en 3 años, 4 años se establecían las relaciones diplomáticas. Y como al mes me envía ese mensaje del establecimiento de las relaciones. Como fue en mayo, coincidió con Cannes. Entonces, ese año estaba Pablo Lozano, que era quien nosotros habíamos elegido como director del proyecto. Estuvo en Cannes con Candela, y entonces le pedí que se reuniera con mi coproductora allá. Entonces le dije a él, mira, se acaban de restablecer las relaciones diplomáticas, y él me dijo, ¿qué es lo más próximo que yo puedo viajar a República Dominicana? Algo que tenga que ver con cine, que yo pueda viajar y conocer el país. Y eso fue en mayo, y creo que fue en julio del 2018 que se hizo el Congreso Nacional de Cine. El primero fue ese. No sé si fue el primero o el segundo, creo que fue el segundo, porque creo que este año fue el tercero. Pero bueno, le dije que en junio o julio, y entonces él planificó su viaje, compró su ticket, y aquí fue que firmamos finalmente el acuerdo de coproducción en 2018. Desde el 2014 teníamos 4 años trabajando virtualmente, viéndonos en Cannes, y viendo de qué manera le buscábamos la vuelta a esta coproducción imposible entre dos países que no tenían relaciones diplomáticas. Entonces, en
en el marco del Congreso Nacional de Cine hicimos una presentación con Pablo. eh, Pablo sigue y siendo el director. sí, sí, el director Ok, dominicano. Y el ahí director vamos a dominicano. entrar ahí ahora en tema. Entonces, ahí firmo con él. Él es una empresa pequeña en China. Ellos son representantes de Red para China. Ellos hacen wholesale a los estudios y eso, y un montón de otras marcas. Tienen, bueno, varias divisiones. También tienen Cine Hello, que es una de las plataformas más importantes en Asia. Es como una mezcla entre Facebook, IMDb y una academia digital de cine. Ellos tienen un acuerdo con el American Association of Cinematographers. Es un espacio muy interesante con millones de miembros. De hecho, el conversatorio que tuvimos en el Congreso, nosotros lo hicimos un live stream a Cine Hello y Ok, tuvimos un montón de viewers allá en China. Tengo por ahí un case study que tengo que buscar y tengo el dato exacto. ok, ok. Entonces ahí Ento- fue que finalmente, vamos a decir que cuajó el contrato de coproducción con su empresa. ok, ya está oficial todo entonces. Exacto, entonces ella fue el acuerdo oficial con él. Y si quieres, te puedo charlar un poco sobre el proceso de coproducción con China, que es muy particular, no es algo tan fácil Claro, como, dale, dale. como con... esa fue una de las cosas que aprendí en el China Summit. De hecho, tengo esto, te voy a enseñar. Se ve al revés, pero todo eso son los pasos para coproducir con China. O sea, ellos prepararon, es tan complicado que ellos prepararon este infographic donde ellos ponen paso por paso todo lo que hay que hacer para lograr un permiso de coproducción con China. Ok. Entonces, lo primero fue lo que pasó 4 años después de yo conocer a mi coproductor, que firmar el acuerdo El con él, acuerdo de coproducción. el acuerdo de coproducción con él. Luego él, que es el proceso que hemos estado haciendo desde el 2018 hasta ahora, luego él tiene que revisar el guión, someterlo a una institución en China, Que sería que lee igual a el la de cine guión, aquí. no, porque es más como una No. censura. Ok. Y después que pasa por ahí, entonces se aprueba, se entrega un documento, con ese documento entonces se envía al el Central China Film Administration. Entonces, ese Film Administration es como si fuera de cine. Ok. Entonces, ellos se encargan de revisar que mi coproductor efectivamente tenga un permiso oficial del gobierno chino para poder hacer coproducciones internacionales y con esa carta de que el guión está correcto, que no dice nada que de lo que ellos no están de acuerdo, ellos entonces aprueban y procesan el permiso de coproducción que eventualmente te va a dar el permiso de rodaje. Y una pregunta sobre ese permiso de coproducción. Ellos te dan un permiso de coproducción en base a la versión de guión que tú presentaste en ese momento, Sí, lógicamente. Pero sí, ¿qué pasa? Tú sigues reescribiendo. sí. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, si tú sigues reescribiendo y tú cambias cositas, te toca siempre estar mandándole la revisión a ellos. Mira, nosotros nos pasó algo muy particular. Como yo te decía, yo no estaba muy contenta con mi coproductor porque, o sea, yo me reuní con unos productores muy heavies de China, o sea, que tenían unos estudios increíbles. Y decía, wow, si yo puedo coproducir con esta gente, sería increíble. Eh, pero bueno, no se dio. El punto es que él empujó y empujó y empujó y llegó a China Film Co. Limited. Es una empresa inmensa en China, es una empresa estatal, y ellos se interesaron en coproducir. Eso fue en abril del año pasado, exacto, que mi coproductor me llama y me dice, tengo a China Film interesado en este proyecto. China Que es una de las Film, más grandes. China Film es una de las empresas más grandes de China. Ellos son dueños como del 40% de las salas de cine. Tienen unos estudios que tienen como 5 backlots
como 17 soundstages, 20 soundstages, salas de postproducción de sonido, o sea, es un monstruo. Ok. Y me dice, mira, el presidente de la empresa está dispuesto a recibirnos para conocer más sobre el proyecto, porque la verdad es que es el primer proyecto de China con América Latina. Yo no sabía eso. Entonces armamos ese viaje, que fue el año pasado, como en abril, y ahí entró este segundo coproductor. Yo fui por 5 días a Beijing y en esos 5 días nosotros firmamos un contrato con la empresa de producción. China Film tiene una división, tienen como 6 o 7 compañías, tienen empresas de tecnología, ellos hacen la competencia de IMAX, de las pantallas y los proyectores. Tienen una empresa de animación que es como el Pixar de China. Tienen la Beijing Production Company, que es su empresa de producción. Y bueno, son dueños de las salas de cine, desarrollo, estudios, etcétera. Ok. Y en esos 5 días, pues firmamos para que China Film entrara como coproductor del proyecto. Y ellos iban a manejar toda la parte que era con China Film Administration. Dígase, Ok. como con la DG Cine, ellos iban a someter Sí. todo a través de China Film, que es una empresa muy grande y que lo que hace es agilizar. Esa hoja que te enseñé, inmensa, o sea, tú puedes tardar 4 años para tener un permiso. Y nosotros firmamos en abril y en julio ya teníamos el permiso de coproducción Claro. ya Por la depositado y gestión. aprobado. Y, exacto, por la Por tu gestión. gestión. De hecho, fui y me reuní con mi coproductor y con el presidente de la compañía, que casualmente fue en su momento el productor de Wolf Totem, la La película francesa. la francesa. Entonces, él empujó el acuerdo oficial entre Francia y China. Entonces, por eso él estaba muy interesado en conocerme, porque se quedó como un poco, fue el primer proyecto de Latinoamérica. Él había ido a Ventana Sur, pero no había proyectos suficientemente desarrollados para ellos dedicarle el tiempo a sacarlo. Por eso siempre es bueno que aunque tú no tengas todos los fondos que tú quisieras tener, trabaje mucho sobre guión y el desarrollo del proyecto, porque si de repente yo hubiese estado con una escaleta y me presentan al presidente de China Film, pues no tengo nada que mostrarle y él no va a perder su Claro. tiempo. Él necesitaba algo que ella él pudiese enviar directamente y empujar. Y eso fue el caso y por eso ya en julio nosotros tuvimos vamos a decir, como quien dice, el PUR. Y ya estuvimos registrados en la página oficial de China Film Administration con el proyecto. Hay una cosa muy particular de parte de este proceso con China y es que una vez tú firmas y recibes el permiso, tú no puedes romper con ese productor y hacerlo con otra empresa. Ok. Tienes que empezar el proceso de cero. Ok. Y entonces lo que te pregunté ahorita Perdón. de los cambios de guión. Entonces, cuando entró China Film, ellos solicitaron cambios al guión. Porque ellos son distribuidores, exhibidores también, y es una de las empresas, tienen una de las empresas más importantes de marketing de cine en O China. sea, asegurata. Bueno, vamos a ver qué pasa después del COVID-19. Sí, sí. Entonces, ellos analizaron el guión y consideraron que no iba a conectar realmente con las audiencias y que había que hacer correcciones. Entonces, ellos solicitaron reescritura con escritores de ellos, que de hecho vinieron al país en julio, agosto, en julio, sí, estuvieron creo que en el país en julio, y también solicitaron un codirector que trabajara con Pablo, que manejara los códigos asiáticos, Ok. tanto de la narrativa como de interpretación, del trabajo con los talentos. Yo tenía también una idea muy clara de cómo yo quería el casting, etcétera, y Pablo también, pero China Film también, como conoce su audiencia, nos Claro. exigió también que buscáramos un punto medio. Eh, Vino un codirector, yo me estaba muriendo, yo tenía miedo de decirle a Pablo,
yo no sé si él está conectado, pero yo tenía miedo de decirle a Pablo que China Film me había exigido un codirector, porque yo tenía mucho tiempo trabajando con Pablo. Y de Claro, hecho, no voy a mencionar nombres, pero hay productores que me habían dicho de que olvídate de Pablo y vamos a hacerlo con tal otro director. Y yo dije, no, porque aunque yo no tengo un contrato firmado con Pablo, yo tengo una ética como claro. productora y mi ética me dice que, o sea, Pablo es quien ha estado en todo el proceso y va a ser el director de la película. Entonces me daba mucho apuro tener que decirle que me estaban exigiendo un codirector. Y Pablo fue, o sea, súper consciente y me dijo, no, a mí me va a encantar trabajar con un codirector, sobre todo porque yo no manejo los códigos de la audiencia en China. Y verdaderamente estamos haciendo una película que es artística, pero también tiene cosas comerciales y no, vamos a colaborar. Entonces, Y la pasó ventaja es que algo. Pablo es productor también. Y Pablo Exacto, o sea, entiende. él comprende, él sabe Claro. perfectamente. Eh, y pasó algo muy interesante y es que Pablo me había enviado una propuesta estética como director. Y o sea, cuando yo estuve en Beijing, ese fue un tema que yo tuve que hablar con mi coproductor. O sea, nosotros fuimos al Beijing Film Academy y nos sentamos una tarde completa. Me acuerdo que estaba lloviendo torrencialmente, pensando cómo le íbamos a decir a cada uno de los codirectores cómo iban a tener que trabajar y cómo le vamos a buscar la vuelta para que, tú sabes, a veces hay egos. Claro. Sí, sí, sí. Y yo le dije, mira, a mí no me preocupa porque yo sé que Pablo no es una persona egocéntrica, pero sí me preocupa porque, tú sabes, yo tengo un compromiso con él y tampoco quiero que él se sienta afuereado del proyecto de ninguna manera. Claro. Y duramos, te digo, que una tarde entera hasta que cayó la noche hablando de cómo encarar eso, de que íbamos a tener como requisito de esta super productora inmensa que tener dos directores que no se conocen en lo absoluto trabajando juntos. Y Pablo me había enviado esa propuesta estética y mi coproductor me envía, mira, esta es la propuesta de Matthew, que es un tailandés. Eh, y yo la vi así, una al lado de la otra, y parecían parte de la misma propuesta. Y yo decía, qué loco que Sí. tienen como una visión, sin conocerse, sin haber hablado nada. O sea, ellas no habían interactuado. Tenían muchas imágenes que coincidían. Entonces el siguiente reto era, ok, vamos a traerlos aquí al codirector y vamos a ponerlos a cohabitar. Y dije que bueno, yo lo voy a tirar ahí a ver cómo ellos interactúan. Y por suerte fue bastante ameno. Tú sabes también que Pablo es Sí. también psicólogo. No, sí, Pablo es muy chévere. Entonces, eso se fue desarrollando de esa manera, se siguió reescribiendo, entonces ellos vinieron a un proceso de conocer a Eduardo Jaar, que es el guionista, eh, y conocer el país, porque ellos nunca habían venido al país tampoco. Entonces Claro. ahí ocurrieron una serie de cambios en ese guión que Cuando vieron el yo país, obviamente. sí, que yo tuve que someter a DGCine y decirle, lo siento, ya yo sometí el presupuesto, pero tenemos a este productor, tenemos esta propuesta de distribución comercial que mi coproductor del principio me decía, mira, yo no sé si vamos a poder entrar comercialmente en China eh, porque somos indies y es Sí. una industria de tiburones, pero seguro vamos a tener video on demand. Eh, y cuando entró ya China Film, que nos dijeron, sí, vamos a salir a salas, eh, pues obviamente ya eso es un dinero y un riesgo que se toma la inversión china, donde ellos tienen que asegurarse que el guión está como ellos entienden que le va a funcionar a su audiencia. Nos quedan 10 minutos. Cuéntame. Sí, nos No, quedan 10 dime tú minutos. si quieres cerrar No, algo en esos 10 minutos. sí, no, ahí te pregunto, ¿de qué tú quisieras hablar? ¿De alguna experiencia específica con ese proyecto? Para la persona, enfocado en la persona que quieren hacer una producción, que están empezando en esto del cine, o que son colegas igual que nosotros y están haciendo un proyecto. Todavía tienen su proceso. Eh, Como yo para diría, despedirnos también. yo creo que una parte importantísima es tener la paciencia, pero también ir trabajando en el proyecto, sabiendo que hay
cosas que no se van a dar dentro del tiempo, que tú pensabas, o sea, si yo te enseño mi timeline, decía estreno 2020 en Sí, claro. salas. La presentación en 2020 en salas comerciales, la película, y bueno, obviamente coronavirus nos está Y no solo, presentando no otra solo el corona, realidad. no solo por el COVID, sino porque en general estos procesos que son de cine de autor, de cine independiente, siempre son más largos que los de cine comercial. Por ejemplo, Claro, yo me totalmente. acuerdo cuando tomábamos los talleres, por ejemplo, de Cine, de desarrollo de proyectos, que te decían, no, es que una película se demora 3 4 años. Nosotros, 3 o 4 años, eso es mucho. ¿Cuánto te lleva? 2013, estamos en el 2020. Ajá, yo empecé Entonces, en el 2016, llevo 4. 2013, Claro, 2020, llevo 7. han pasado diferentes procesos, obviamente tu producción es mucho más complicada que la mía, Sí, totalmente. ¿entiendes? Entonces son procesos diferentes, pero yo creo que la moraleja, por decirlo así, es que esto se demora. O sea, los proyectos que tú quieres sacar de una forma independiente tienen un proceso más lento, pero al final de Claro, cuentas un proceso más libre también, porque claro, nosotros podemos trabajarlo de una forma diferente, donde, bueno, en tu caso, en tu caso obviamente hay otras connotaciones, pero tú estás haciendo las películas que tú querías hacer del 2013, ¿te entiendes? claro, No las que te impusieron a hacer, a eso me claro, refiero. Entonces tú eres claro, libre de claro. escoger el tipo de proyecto que tú quieras hacer, pero eso se demora Exactamente. un tiempo, se demora un tiempo y se demora otro tipo de desgaste emocional y otro tipo de desgaste de, tú sabes, de tener paciencia y de no Mucha desesperarse, porque paciencia, claro. yo conozco mucha gente que está haciendo cine, que tú sabes que uno habla así, como fuera de Sí, cámara, y hay mucha gente que se desespera, yo me desespero, tú te desesperas, hay mucha gente que dice, óyeme, yo quiero hacer cine, yo quiero grabar, y por más que tú quieras grabar, tú no tienes todavía todos los recursos para hacer la película. ¿Tú claro, entiendes? Entonces, claro, es una claro. desesperación que uno tiene que ir como aprendiendo a manejarla y a la vez seguir haciendo cositas. Entonces, tu proceso, que yo creo que uno de los más, tú sabes, como de los más de tener como de ejemplo, porque es un proceso que, óyeme, tú seguiste haciendo el proceso de la coproducción sin ni siquiera ver legalmente una seguridad. O sea, el país ni siquiera tiene relaciones Mira, mucha internacionales. gente, muchos productores locales me dijeron que yo estaba loca, que yo tenía que dejar eso, que por qué yo quería coproducir con China, que hiciera eso aquí y ya. Claro. Y la verdad es que o sea, nuestro permiso de rodaje está activo hasta julio del 2021. Nosotros ahora estamos replanteando cómo retomaríamos lo que va a ser el rodaje de la película. Por ejemplo, ya hablé con mi coproductor en estos días. Nosotros tuvimos seleccionados al Belt and Road Film Forum del Festival de Cine de Shanghái, que celebra los proyectos oficiales de coproducción de China. Sí. Eh, y él estuvo, porque ahora mismo se estuviese dando la preparación del Festival de Cine de Shanghái, que es en junio, que no se va a hacer de la misma forma que se ha hecho anteriormente. Y una de las cosas que él me estuvo comentando es que Shanghái está preparando un fondo para filmación de proyectos que ya están en el Belt and Road, como somos nosotros, que nosotros vamos a poder contar con un match de un 30% de lo que es el presupuesto si Ok, filmamos en locación en Shanghái, que ok, era una de las propuestas que estábamos evaluando y ya eso es seguro. Tú ves ok, que el claro, gobierno va a empezar a crear esos fondos para esos proyectos y como ya nosotros el año pasado fuimos lanzados en el Festival de Cine de Shanghái, en el foro Belt and Road, pues podemos optar por ese nuevo fondo que se está creando. claro. Eh, entonces, él me comentó, por ejemplo, algo que para gente de la industria, que ya se está empezando a retomar las filmaciones. O sea, ya están en un lockdown desde enero. O sea, y ahora en mayo es que ya están empezando a filmar, se está permitiendo filmar con crew reducido, para ellos es muy reducido, Sí, de 50 personas. El crew es reducido de 50 personas, todo el mundo utilizando mascarilla, menos obviamente los actores. Cualquier talento o crew que llegue a Shanghái tiene que durar 14 días de cuarentena antes de unirse al equipo ok. técnico.
Ok, ok. Eh, entonces son como cositas que de repente quería mencionar. Él estuvo en Wanda, que son los estudios, vamos a decir, Pinewood de allá, que no es Pinewood, pero es Sí, privado. Ellos sí. tienen 34 soundstages, aquí hay 3, ellos tienen 34, y los 34 están completamente booked por los próximos 3 meses. O sea que la Claro. producción se reactivó muy rápidamente. Yo entiendo que eso va a pasar igual en todas partes del mundo, pero no nos podemos desesperar, porque ellos tienen desde enero y vamos a decir que todo empiece en junio, o sea, le tomó 6 meses Y mientras tú, reactivarse. mientras tú sigas haciendo todo ese proceso, que al final de cuentas lo que te toque esperar a que todo solucione, ¿tú tienes otros proyectos que has seguido desarrollando? Sí, mira, yo ahora mismo particularmente estoy dándole un poco de calor a un proyecto que no tiene nada que ver con cine ni televisión, es otra cosa, y un proyecto, un emprendimiento social, Ok, ecológico. Y hay otro proyecto que nosotros queremos coproducir con China, que no es Chofán, no es una película comercial juvenil, que eso es lo que es ok, Chofán, es una película histórica y tiene mucho que ver con el pasado de las relaciones entre China, Taiwán, República Dominicana y Estados ok, Unidos. Es una película de época, pero requiere mucha investigación porque ese material de lectura no está. Entonces, ok. le he preguntado, me he acercado a la embajada china y algunas personas aquí me están dando una mano en ese proceso de investigación que también va a ser bastante largo. Claro. Ya nos quedan 2 minutos, entonces yo creo que podemos despedirnos. Agradecerle a todas las personas que estuvieron aquí en el Sí, live. Y muchísimas pues, gracias. un placer nuevamente, María Victoria. Igualmente, Adrián. Pues nada, yo lo dejaré en live en la historia. Y ahorita lo bajo también porque estoy subiéndolo también a YouTube. Entonces, que quiera aprovechar toda esta información y pues, apuntar a lo que tú mencionabas de los fondos, de los mercados, de Canes, Ah, todo perfecto. eso. Queda ahí guardado para que la gente pueda, tú sabes, aprovechar toda esa información. Entonces, nada, despidámonos ya porque Muchísimas ya queda un gracias, minuto. Adrián. Bueno, entonces señores, se cuidan. Chao, gracias.